nuestro temple, nuestra fortaleza. Así que el Señor nos bendiga, el Señor bendiga a su iglesia. La palabra de hoy está en el libro de Daniel, profeta Daniel, en el capítulo 3. Así que les voy a sugerir que no tomen reverencia como acostumbramos, ¿no es cierto?, arrodillándonos, sino en pie, porque voy a leer todo el capítulo 3. Así que el Señor nos bendiga. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Amén. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo.
Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Un poco extensa hoy día, pero era necesario para comprender del todo esta historia. Estamos aquí, ¿no es cierto?, en presencia de 3 jóvenes judíos a quienes se le había cambiado su nombre, ¿no es cierto? Pero ¿por qué estaban ahí? Recordemos un poquito que Jerusalén había caído en manos, ¿no es cierto?, del pueblo babilonio, en manos de Nabucodonosor. Él había destruido Jerusalén y había destruido el templo y se había llevado, como era costumbre de los babilonios al momento de la conquista, ¿no es cierto?, y bueno, de otros pueblos como los asirios también anteriormente, deportar, es decir, llevarse a la clase dirigente del pueblo que conquistaban hacia otra ciudad, particularmente hacia su propia capital. ¿Para qué? Para educar o reeducar, ¿no es cierto?, a esa clase dirigente y a los hijos de esa clase dirigente en sus propias culturas, en sus propias costumbres y en sus propios dioses. Bien, la idea era desarraigarlos para que no quedara nadie noble, ¿no es cierto?, de la nobleza, de la dirigencia, del sacerdocio, en este caso en Jerusalén, para que se babilonizaran, por así decirlo. Bien, y entonces en ese contexto Daniel con sus amigos estaban allá en Babilonia. Y Daniel con sus amigos habían llegado pequeños, ¿no es cierto?, muy jóvenes, a la corte del rey de Babilonia, desde Jerusalén a esta ciudad. Y allí habían pasado algunas pruebas, pero se habían mantenido siempre apartados y fieles, siendo muy jóvenes, fieles a Dios. Andando el tiempo, el rey Nabucodonosor, todos lo sabemos, ¿no es cierto?, tiene un sueño. Y en ese sueño, sueña con una gran estatua, ¿no es cierto?, que tenía cabeza de oro, cuerpo, o sea, tórax, ¿no es cierto?, y brazos de plata, abdomen de bronce y piernas ya de hierro y los pies de hierro y barro. Y nadie de sus sabios de su corte había podido interpretar ese sueño. Y Daniel, sí, con la ayuda de nuestro Señor, ¿no es cierto?, había podido interpretar ese sueño al rey
y el rey, por lo tanto, había engrandecido enormemente a Daniel y a sus amigos, porque Daniel se lo pidió, ¿cierto? Y Daniel era parte y el principal, más bien, de todos los sabios de la corte. Y Sadrac, Mesach y Abednego, que en realidad se llamaban Ananías, Misael y Azarías, en sus nombres judíos, como eran amigos de Daniel, Daniel pidió también que ellos fueran considerados en la corte. Y el rey Nabucodonosor los había puesto justamente como administradores principales, ¿bien?, dentro de la corte de Babilonia. Ese es el contexto en que esto se da. Por supuesto, tenemos que considerar que eso produjo mucha envidia en babilonios, en los babilonios naturales, ¿no es cierto? Y en otros pueblos más. Cómo estos judíos, que en realidad eran cautivos, habían sido engrandecidos por el rey. ¿Bien? Entonces, cuando el rey, en su soberbia, tal vez interpretando mal el sueño, ¿no es cierto?, que Daniel le había revelado a él y le había dado la interpretación que Dios había compartido con él, como la cabeza de oro de esa enorme estatua se refería justamente a Nabucodonosor, tal vez interpretando mal eso, él mandó a construir efectivamente una gran estatua de oro, enchapada en oro seguramente, pero que era enorme, ¿bien? Era una estatua de, dicen las escrituras, 60 codos de alto y eso es más o menos unos 25 metros. Y tenía unos 3 metros de ancho. Y se veía a kilómetros de distancia. Además era dorada, brillaba, enchapada en oro. Entonces se veía de muchos lugares, como símbolo de la grandeza de este rey. Claro, porque no había sido interpretado que él era la cabeza de oro de este otro estatua que él había soñado. No estaba primero y por encima de todos los reyes que habrían en la tierra. Entonces no es difícil imaginarnos que la vanidad de este rey despótico, oriental, ¿no es cierto?, lo llevara en su mentalidad pagana a construir una estatua de oro. Y además a exigir que todos los principales de su gobierno, todos los principales del pueblo, adoraran como señal de sumisión a él, a esa estatua. ¿Bien? Y el edicto era claro, y el que no se doblegaba, el que no adoraba a esa estatua, tenía que morir, y con una muerte horrible, ¿no es cierto?, quemado vivo en un horno de fuego. Entonces, no nos debe sorprender que estos babilonios conspirasen en contra de estos judíos que habían subido tan rápido, ¿no es cierto?, dentro de la corte del rey. Y entonces suscitaron los celos de estos funcionarios que le orejearon al rey y le dijeron: mira, estos otros judíos que tú pusiste en eminencia no te respetan, no hacen caso a tu edicto y por lo tanto no se postran ante la estatua. El rey montó en cólera y ordenó que comparecieran ante él inmediatamente Sadrac, Mesach y Abednego. Sin escuchar su defensa, como vemos en la escritura, les presentó otra oportunidad de obedecer y les dijo: ahora sí estáis dispuestos, cuando suene la música, ¿no es cierto?, a arrodillarte y adorar a la estatua que yo he mandado a hacer. Una negativa de parte de Sadrac, Mesach y Abednego significaría la inmediata ejecución del decreto del rey, es decir, seréis, dice la escritura, echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Rugió el rey, ¿no es cierto? El aplomo y la calma de los 3 siervos del Altísimo está en claro contraste con la desenfrenada ira del rey Nabucodonosor. La osadía de su fe estaba a la altura de su dominio propio y le responden, le dicen: oh rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto,
Porque el rey ya sabía, por la historia del sueño de Daniel, ¿no es cierto?, que el Dios que ellos adoraban realmente era un Dios de verdad. O el rey debió haber sabido eso. Bien. No es necesario que te respondamos en este asunto, pero he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de su mano y de tu mano, oh rey, nos librará. Y fíjense lo que les dice, lo que Sadrac, Mesach y Abednego le dicen al rey. Fíjense en la fe de estos tres jóvenes. Dice que el Dios los puede librar, pero le dice, y si no, o sea, y si no nos libra, oh rey, igual no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ese es el punto. La fe verdadera no está ligada a las circunstancias, ni siquiera a las consecuencias. Está fundada sobre la inmutable fidelidad de Dios para con nosotros. Y la fe es fuerte en relación con el elemento de fidelidad que el creyente tiene. Puede haber parecido de poca importancia a lo mejor al resto, ¿no es cierto?, que ellos hubiesen cedido. Oye, ¿qué más da? Arrodíllate nomás y tú con tu mente y tu corazón estás puesto en Dios. Pero haz el acto, arrodíllate, para no sufrir las consecuencias. ¿Bien? Parecía una cuestión tal vez para otros de poca importancia. Por otro lado, no le debían algo de respeto al rey, que lo había elevado tan alto dentro de su reino y lo había puesto por administradores en Babilonia. ¿No le debían un poco de consideración? ¿No les costaba doblar la rodilla y mantener, como digo, su corazón puesto en Dios? Pero no es así, porque una pequeña concesión a la limitada comprensión que este rey tenía de las cosas de Dios no sería de poca monta para nuestro Señor. Entonces ellos se mantuvieron firmes y, dependiendo de la promesa y el carácter de Dios, ellos se mantuvieron firmes, no se doblegaron y no obedecieron al rey. El castigo fue puesto en ejecución inmediatamente. Y el rey, con mucha ira, con enojo, tanto así que demudó su rostro, o sea, cambió su rostro, se puso adusto, ¿no es cierto? Se enojó tanto que hizo calentar el horno 7 veces más de lo adecuado. Y los echaron ahí con todas sus ropas, sus turbantes, todas sus vestimentas. Y cayeron en las llamas. Tanto era así el calor que cuando abrieron el horno, ¿no es cierto?, al ser arrojados dentro, atados, maniatados, atados de pies, ¿no es cierto?, en fin, fueron arrojados como un bulto. Los hombres, los guardias, qué sé yo, que los arrojaron, murieron con el calor que emanaba el horno. Sin embargo, el rey Nabucodonosor, sorprendido, vio que dentro del horno se paseaban después 4 personas. Y le pregunta a su sirviente, oye, ¿no echaron a 3 adentro? Aquí yo veo 4, pero que además andan sueltos y caminan, ¿no es cierto?, en medio del fuego, sin sufrir daño alguno. Y le dice, pero además hay un cuarto que tiene aspecto como de hijo de los dioses. Recuerden que Nabucodonosor y los babilonios eran paganos, creían en muchos dioses. Entonces, por eso dice aspecto como hijo de los dioses. Las palabras de Nabucodonosor a sus 3 siervos hebreos, ¿no es cierto?, demuestran que él estaba sorprendido ante la presencia o más bien la manifestación de algo sobrenatural. Algo sobrenatural que el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego estaba haciendo ahí, en ese momento, con ellos, delante de los ojos del rey. Y cuando los ve salir indemnes, los llama, ¿no es cierto?, los ve salir indemnes con sus ropas sin quemar, ni siquiera olor a fuego tenían. El rey cae
y reconoce que el Dios que los libra es realmente el Dios Altísimo. Y dice, ¿cómo podría ser que hombres indefensos, arrojados a las llamas, pudieran escapar no solo ilesos, sino que ni siquiera sus ropas olían a humo? Pero la evidencia estaba ante sus ojos. Estaba ante sus ojos, no podía negarlo. Y el rey clamó en alabanza a ese Dios vivo, cuya poderosa acción acababa de presenciar, y dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Ellos habían confiado en Dios sin temor a las consecuencias. Habían desafiado el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera el Dios vivo. El Señor nuestro Dios se da a conocer más claramente cuando revela su gloria a través de la fragilidad de nuestra carne, de la carne de sus siervos. Y en su condición indefensa, en su prueba por el fuego, en el horno de aflicción, el poder y la gloria de Dios se había manifestado. El rey fue profundamente conmovido en esta experiencia y ordenó que en todo su reino se tuviera reverencia y respeto por el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Y aunque la terrible amenaza de descuartizamiento, ¿no es cierto?, o de destrucción de la propiedad de quienes no lo hicieran, reflejaba la mente pagana y cruel de este Dios, sin embargo, aún así, Dios permitió, ¿no es cierto?, que Nabucodonosor reconociera el señorío de Dios. No tenemos evidencia en la Escritura de que el rey Nabucodonosor finalmente se convirtiera a Jehová. No lo dice. Lo más probable es que no, porque seguía siendo pagano, ¿no es cierto? Pero sí, aunque no se convirtiera, se vio obligado a admitir que no hay Dios, en sus propias palabras, no hay Dios que pueda librar como este Dios. Los dioses de Babilonia fueron desechados, pero no fueron desechados, permanecieron. Pero por el momento, el Dios Altísimo fue exaltado como el mayor entre todos ellos, a tal punto que el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego dentro del gobierno de Babilonia. Esta historia, finalmente, como decía hace un momento, lo que nos muestra es que, sobre todo los jóvenes, como Sadrac, Mesac y Abednego, tienen la capacidad de mantenerse firmes en sus convicciones, de mantenerse firmes en su fe. No importa el medio en el que se desenvuelvan, no importan los amigos, no importan los compañeros de curso, de trabajo, no importa lo que me digan ellos. Lo importante es mi fe, mi relación con Dios. Y Dios siempre nos va a proteger, nos va a engrandecer en la medida que su voluntad sea esa. Porque tal como decía Sadrac, Mesac y Abednego, Él nos puede librar de todo. Pero también Sadrac, Mesac y Abednego nos dicen aquí que y si no nos libran, no importa, yo me mantengo fiel a Dios porque hago su voluntad, porque la voluntad de Dios no la conozco, solo Él la conoce. Y si algo yo le pido que de algo me libre y Dios no me libra, es porque la voluntad de Dios sigue siendo perfecta. Yo no la comprendo, pero siempre va a ser buena para mí. ¿Por qué? Porque siempre Dios favorece a sus hijos. Siempre Dios favorece a sus hijos en las cosas buenas y con las cosas malas también. Porque es para nuestro crecimiento, para mantener nuestra relación con Él. Y lo importante es que como Él es fiel con nosotros, nosotros mantengamos la fidelidad con nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga su iglesia y que el Señor nos permita mantener la fidelidad en nuestra relación con nuestro Dios, no importando las circunstancias, no importando lo que nos ocurra, no importa, porque esta vida es efímera, esta vida, ¿no es cierto?, es breve y es parte de una vida mucho más prolongada que es la vida eterna. Y cuando
estemos en esa vida eterna, en nuestra relación con nuestro Dios, por medio de Jesucristo, vamos a comprender cada uno de los sucesos, de los eventos buenos, no tan buenos, que nos ocurrieron en esta breve estancia en la tierra. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga a su iglesia. Amén.